Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Estamos aquí una vez más para llevar una palabra de bendición a sus hogares y queremos darle la bienvenida a usted que se ha conectado esta tarde con nosotros en este tiempo para que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Padre, del Hijo, con el poder del Espíritu Santo, esta palabra llegue a cada corazón. Hoy tenemos un tema maravilloso para que Dios esté hablando y yo sé que en cada necesidad que nosotros tenemos, Dios siempre va a hablar y va a tener una palabra de bendición para nuestras vidas. Hoy estamos aquí con la vida de Doris. Doris, buenas tardes. Buenas tardes, pastora, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Amén. Bueno, quiero que usted disponga su corazón y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea obrando a través de su palabra y a través de este tiempo. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Padre. Gracias por cada persona que está allí a través de estos medios, Señor. A través de este tiempo, Padre Celestial, que se ha conectado con nosotros para escuchar una palabra tuya, Señor, porque tu palabra dice que ella es vida, que ella es esperanza, Señor, que ella discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de un día más delante de ti, de un día más para llevar tu palabra, de un día más para poder ser entendidos en estos tiempos, Señor, porque tú nos das un día más de vida, Señor, y por eso te damos tantas gracias, Señor. Gracias por cada persona que está allí en sus casas, en sus hogares, en los diferentes lugares a través de estos medios que está escuchando esta palabra, Señor. Que seas tú disponiendo esos corazones, Señor, y que esta palabra sea como esa lluvia que cae sobre la tierra, que no vuelve vacía sobre sus vidas, sino que producirá en ellos el fruto para el cual tú la enviaste, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Doris, hoy estamos con un tema y queremos que nos comparta de lo que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. El título de esta predicación se llama El Dios de las salidas inesperadas. El Dios de las salidas inesperadas. Muchas veces a veces nos llega a la mente que Dios de pronto no nos escucha, ¿cierto? Que de pronto Él está más ocupado en otras personas que tienen problemas más grandes que nosotros, pero no, Dios siempre está ahí con nosotros. Así los problemas sean insignificantes, pero Él está ahí, Él está a nuestro lado, nos está ayudando, nos está fortaleciendo cada día más y más, ¿cierto? Amén. Eso me hace recordar, Doris, de una vez alguien que me llamaba y me decía, ay, mire, ore por mí, una familiar. Entonces, ore por mí por tal cosa. Y pues yo oro, pero ore por mí. Yo le dije, bueno, pero también no se puede orar. Claro. Dijo, no, es que lo que pasa es que a mí me da una pena pedirle porque yo creo que él está tan ocupado en tantas cosas. Imagínese todo el mundo pidiéndole. Pidiéndole, sí. Pero Dios siempre estará pendiente. Uno siempre piensa eso, ¿no? Que hay veces los problemas de uno son insignificantes en comparación, sí. Sí. O hay veces uno al contrario piensa que los de uno son grandes y mentiras que hay problemas mucho más grandes que los de uno. También, claro. Y Dios también está ahí en ese momento. Amén. Y por a veces esto suele suceder muy a menudo y por eso a veces nosotros no ponemos la confianza en Dios porque pensamos que Él no nos escucha, pero Él sí nos escucha. Sí, ese es como algo que uno como ser humano a veces o de pronto le dan, o sea, uno de pronto piensa que Dios está por allá arriba y que Él está en su trono y que está allá con sus ropas blancas y que me va a escuchar si Él allá está tan ocupado en lo suyo, porque a veces tenemos esa mentalidad humana, porque es lo que humanamente a veces recibimos de los hombres, ¿no? Amén. Sí, que no nos escuchan, que están ocupados, que tienen mucho que hacer, pero Dios está para todos. Él es omnipotente, Él es omnisciente, dice su palabra. Amén. Pero a veces nosotros cuando decimos esto también nos aferramos y dejamos de esperar las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, porque Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Sí, claro. Jesús al venir a este mundo nos advirtió que vendrían muchas aflicciones, ¿cierto? Esto lo podemos leer en Juan 3, 16, 33. En Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. En el mundo
tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, en la misma palabra lo dice, que hemos venido nosotros con pruebas, pero también con aflicciones y todo, pero que Él está con nosotros, con cada uno de nosotros Él está. Que esa debe ser nuestra confianza, ¿no? Sí, señora. Que en medio de las pruebas, porque a veces uno dice, no, esto no tiene salida, esto no, aquí no hay nada que hacer. Amén. Pero ahí está el Señor trayendo la respuesta, porque esa ha sido su promesa. Sí, Dios nunca se olvida de sus hijos. Nosotros somos pequeñitos, pero Él siempre está con nosotros como hijos que somos de Él, ¿no? Él está atento a cada uno de nosotros y nunca debemos de dudar que Él siempre está a nuestro lado. Amén. Que Él siempre está contestando está contestando todo lo que nosotros le pidamos, lo contesta. No puede ser en lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiere. Sí, no todos nuestros caprichos, porque a veces nosotros no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, sino en nuestros propios caprichos, ¿no? Pero sí, Dios está pendiente. Dice que los ojos del Señor están sobre la tierra y buscando un corazón perfecto para Él. Y Dios siempre dice que somos como esos granitos de arena, ¿no? Yo creo que Él nos tiene así en su mano y a todos nos conoce. Él es nuestro creador, Él nos hizo. Entonces, Él está pendiente de nuestras situaciones. Sí. Los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros y las cosas que le pedimos en oración siempre llegarán. De pronto, como decía la pastora, tal vez no como nosotros lo pedimos, pero sí como Él piensa que nos conviene más. De hecho, hay una oración que el Señor Jesucristo hizo allí cuando Él dijo, Señor, si es posible, ¿no? O sea, Él está, si es posible, pasa de mí ese trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Entonces, fíjese que ahí Él no recibió, digamos, en ese momento que Él no fuera a pasar ese trago amargo, ¿cierto? Él era necesario que lo pasara, porque había un propósito en medio de que Él pasara ese momento para toda la humanidad. Entonces no se podía abortar ese propósito. A veces pasamos situaciones que a veces no quisiéramos pasar. Nosotros a veces no quisiéramos pasar situaciones difíciles, a veces no quisiéramos pasar un momento de dolor, un momento de dificultad, como que decimos, y si tuvieras que pasar esto, ay no, ¿cierto? O por ejemplo, todos sabemos que algún día como hijos, pues lo ideal es que enterremos a nuestros padres, ¿no? Amén. Pero independientemente que sabemos eso, ¿quién va a querer pasar ese momento? No, yo no quiero que mis padres se vayan todavía, ¿cierto? Sí. Nadie quiere que sus padres perder, pero uno sabe que va a llegar ese momento, pero definitivamente no queremos pasarlo. Bueno, esa es una cosa que va a llegar a ser. Pero hay situaciones en las cuales vamos a tener que pasar como de pronto una aflicción, y a veces tenemos que pasar eso porque estamos siendo formados y tiene un propósito en Dios ese momento, pero no lo queremos pasar. ¿Sí? Sí, pero señora. es necesario pasarlo. Sí, señora. El depender de Dios y esperar en Él requiere de tiempo en oración también. Debemos esperar en Dios, pero también debemos estar de rodillas orando, clamando, para que Él también nos conteste las oraciones. Porque si vamos a sentarnos a esperar que Él diga, bueno, ella necesita tal cosa, se la voy a dar. Eso no es así tampoco, ¿no? De hecho, la palabra dice pedir y se os dará, golpear y se os abrirá, ¿cierto? Y vemos también un versículo cuando habla del juez injusto, de aquella mujer que perseveró y perseveró hasta que le fue dado. Y a veces nosotros como que le pedimos una sola vez al Señor y como no me dio, entonces ya no le volví a pedir. Pero lo que dice Doris es verdad, ¿no? Nosotros tenemos que mantenernos en oración. No importa si no vemos la respuesta ya, vamos a ver la respuesta en cualquier momento. O sea, no nos soltemos de la oración porque no vemos resultados. Amén. Sí, él siempre, otra vez pensamos que Él no tiene ni idea de lo que nosotros necesitamos, ¿no? De lo que nosotros queremos, pero Él sí sabe. Él sabe porque Él es Dios. De hecho dice la palabra que no está la palabra en nuestros labios y Él ya sabe lo que vamos a decir. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras frustraciones, nuestros problemas. Él conoce todo de nosotros. Todo. Cuando lloramos, Él nos conoce. Amén. En Efesios 2:10
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Él sabe lo que nosotros tenemos, ¿no? Él sabe lo que... Somos hechura suya. Somos hechura suya, sí. Nunca debemos pensar que Dios no tiene idea de lo que estamos pasando, porque debemos creer en Dios. Creerle a Dios y creer en Dios. Amén, sí, Porque hay una diferencia en creer en Dios y otra en creerle a Dios, ¿verdad? Creerle a Dios, sí. De hecho, dice la palabra que el Señor, hay una palabra que dice que nosotros somos tentados en muchas cosas, ¿sí? Y son pruebas. Pruebas, sí. Sí, a veces hasta aflicciones en la carne que a veces tenemos que pasar. Pero dice la palabra del Señor que en medio de esa tentación Dios nos va a dar una salida. No, sí. ¿Por qué? Dice, porque el Señor también fue tentado en todo y porque Él sufrió la tentación y Él nos entiende, o sea, nos conoce, por eso Él está allí dispuesto siempre que cuando venga la tentación nos va a dar una salida. Así mismo lo que dice Doris, ¿no? Él pasó muchas aflicciones y Él nos va a entender y Él sabe que nosotros también somos débiles en el momento de la aflicción y Él nos ayuda. Amén. Él está ahí para ayudarnos. En 1 Corintios 10, 11 dice, Y en 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. amén. Ahí pues más adelantico dice que Dios permitió todas esas cosas para que nosotros confiáramos en Él, para que nosotros estuviéramos tomados de la mano de Él. Amén. ¿Sí? Y que no nos apartemos, también, sí, ¿no? que reconociéramos que Él está con cada uno de nosotros, ¿no? Dios es sin duda un Dios de milagros, ¿no? De salidas inesperadas. Amén. Que a veces nosotros no sabemos qué va a pasar, pero Él sí ya lo sabe todo. Tal es la historia del pueblo de Israel, que Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto cuando el faraón los tenía como esclavos, ¿no? El Señor endureció el corazón de ellos y los hizo y les hizo pasar por muchas cosas este faraón, pero el Señor también les dio muchas pruebas a ellos de que Él era Dios. Con todas las plagas, Él le dio muchas pruebas al pueblo. Y dice ahí la palabra que Él endureció el corazón del faraón para que ellos entendieran que era Dios, y que los estaba sacando, ¿no? O sea, el corazón del faraón se endurecía y el pueblo era afligido, pero Él les mostró a ellos que por encima del faraón, por encima del hombre, así es, lo que el hombre permitió es que se endureciera el corazón de él, pero para decirles, mire, yo soy el que hago todos estos milagros. Amén. Yo soy el que me manifiesto, o sea, para que ellos le conocieran. A veces pasamos momentos difíciles y momentos de aflicción y Dios va a permitir esas situaciones, pero es que Él lo único que está buscando es que su nombre sea glorificado. Sí, en medio de cada uno de nosotros, en medio de esas situaciones, es cuando nosotros decimos, y ahí estuvo la mano de Dios. Sí, señora. ¿Sí? Sí. No vemos la mano de un hombre, sino la mano de Dios. Sí, pero el faraón, en ese momento, pues el faraón los perseguía. Ellos estaban, adelante estaba el Mar Rojo y atrás estaba el faraón. Entonces ellos no, ahí en ese momento no había manera de ellos escapar, ¿no? Sí. Pero entonces en Éxodo 14:10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, del 10 al 18, ¿sí? Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios veían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que hoy Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar,
y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Amén. Entonces ahí vemos que el faraón los estaba siguiendo a ellos, ¿no? Pero en esta lectura hay tres diversas respuestas en cada situación. En el pueblo de Israel, que está en Hechos 14, que ya lo leímos, dice: los hijos de Israel, cuando estaban enfrentados con esta situación, reaccionaron con miedo. Uh-huh. Ellos tenían miedo y culparon al hombre de Dios, que era Moisés. Uh-huh. Y tuvieron miedo porque no le creyeron a Dios, no le creyeron a las pruebas que Dios les dio antes, ¿no? Uh-huh. Que Dios estaba... Sí, o sea, en medio de todo lo que hizo Dios, ellos no creyeron. No podían entender, o sea, que Dios tenía el poder para hacer algo maravilloso, Sí, que no los iba a dejar ahí morir, sí. ¿cierto? Porque lo que uno dice, ay Señor, me estás dejando morir. Amén. La segunda respuesta fue la de Moisés, en Éxodo 14, 13, 14. Y la respuesta de la situación a la situación era que no temieran, que estuvieran firmes, sí. Y que vieran la salvación que Jehová iba a hacer en ese momento. ¿Sí? Porque Jehová sí sabía quién era Dios. Porque Jehová Moisés, sí tenía fe. Moisés, sí, eso, o sea, aunque Moisés no sabía lo que él iba a hacer, o sea, Moisés no sabía, espera un momentico porque yo sé que Dios va a abrir el mar rojo. Él no tenía ni idea cómo los iba a sacar, ¿no? Pero él hablaba en fe y les dijo, tranquilos, Dios dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Estad firmes, no teman, y vamos a ver hoy la salvación. Y él ni siquiera sabía cómo nos iba a salvar, pero estaba firme creyendo que Dios haría algo por él. Amén. Algo por ese pueblo, por el pueblo, y por ellos, sí. que no los iba a dejar en vergüenza. Amén. Que no los iba a dejar morir, Sí. como de pronto muchos estaban pensando. Sí. Y la respuesta de Dios en Éxodo 14, 15 dice: y los hijos de Israel decían, volvamos a Egipto. Y Moisés decía, estad firmes. Pero Dios decía, vayan adelante, marchen, yo les di suficientes pruebas de mi poder. Eso les dijo cuando estaban con el faraón. Pero ellos en ese momento tuvieron miedo, ¿no? Luego vemos, según el relato bíblico, que Dios dividió el mar rojo y los hijos de Israel cruzaron, los hijos de Israel cruzaron el mar rojo, pero porque Moisés también oró. Y le creyó. Porque en esas pruebas, cuando nosotros tengamos pruebas y eso, tenemos también es que orar y creerle a la palabra de Dios, porque Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Debemos de creer en que Dios es poderoso para hacer cosas grandes y maravillosas en medio de su pueblo. A veces nosotros vemos los gigantes tan grandes, a veces vemos la situación tan inmensa, a veces vemos que nuestras fuerzas no dan, a veces como Moisés, estamos nosotros como que perseguidos por el faraón y frente al mar rojo, ¿cierto? Sí, señora. Hay momentos donde nosotros estamos así, perseguidos por el faraón y frente al mar rojo, y decimos, se acabó. Aquí no hay nada que hacer, aquí morimos, aquí ya no hubo que hacer nada, porque ¿qué vamos a hacer? Ellos frente al mar rojo no tenían para dónde coger, y ya venía el faraón detrás de ellos con todo su ejército, sus carros, sus caballos, y todo de su arsenal, digámoslo así. Entonces a veces nosotros vamos a estar en tiempos así, vamos a estar en tiempos tan duros, tan oscuros, que vamos a decir, no hay nada que hacer, aquí morimos. Pero ahí es donde Dios quiere que nos levantemos, que haya un Moisés que se levante y diga, no se preocupe, esté firme, no desmaye, para que usted vea cómo Dios va a salvar. Amén. ¿Sí? Y en el momento menos indicado, Dios te abre ese mar rojo para que tú camines por él. Amén. Y ahí vemos que entonces que ellos cruzaron ese mar rojo, y los egipcios lo siguieron, ¿no? Pero entonces ahí se cerró el mar rojo, y pues todos los egipcios murieron en ese momento. Entonces ahí vemos que ahí hubo una salida donde menos nos esperaban ellos, ¿no? O sea, ellos entonces ni imagina. Además, porque bueno,
Dios abre el mar rojo, ellos están cruzando ese mar, pero al mismo tiempo viene el faraón por ese mismo mar seco, ¿cierto? Sí. Y lo que ellos no saben era que Dios iba a cerrar el mar cuando ellos, porque Dios permitió que ellos vinieran hasta la mitad del mar, digamos Hasta que la mitad, entraran sí. hasta el mar todos. Y por eso él dice acá, tranquilos, y me glorificaré en Faraón y en su gente de a caballo. Amén. O sea, yo me voy a, o sea, era glorificarse, era yo voy a hacer justicia, yo voy a pelear por ustedes. Amén, sí, señora. Y Dios siempre está dispuesto a pelear por nosotros. Amén, sí, señora. Entonces ahí frente a una situación sin salida, la respuesta es el miedo de volver atrás, ¿no? Cuando hay miedo, cuando hay alguna situación, un problema o algo, pues uno quiere volver atrás y no seguir adelante, ¿sí? Como decía este pueblo, no, pues era mejor que nos hubiera dejado allá, Amén. en Egipto, que hubieran podido nosotros allá comer, seguir comiendo, a venirnos a morir aquí. Mejor era que estuviéramos en Egipto de esclavos. Sí, señora. Amén. Pero entonces Dios hizo una salida, así Dios hace. Hoy en día también nosotros debemos aprender a confiar en Dios, de que siempre hay una salida para cada problema, de que siempre hay, siempre debemos movernos con la ayuda de Dios. Amén. Y estar confiados de que Él nos va a sacar de todos los problemas que nosotros tengamos. Debemos dejar de mirar las situaciones como si no tuvieran una salida, porque siempre hay una salida para cada situación. Amén. 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 Esa es nuestra confianza y en lo que debemos estar firmes. Como le decía aquí Moisés a ese pueblo, estén firmes. Amén. ¿Sí? Que Dios nos va a dar la salvación. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes cuando vienen los problemas, cuando viene la situación, cuando viene el momento difícil. Estemos firmes y creámosle a Amén. Dios. Veamos otro ejemplo en Segunda de Reyes 6, 8 al 18. Segunda de Reyes 6, 8 al 18 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirar dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió al rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, y los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. Entonces acá vemos otra situación, ¿no? Cuando que Eliseo estaba con este siervo y no tenían a nadie que los protegiera, pero Eliseo tenía esa confianza en Dios, tenía esa fe en Dios, que él era el que los iba a ayudar, ¿no? Que los iba a sacar de esa situación. Pero era una guerra que había entre con el rey de Siria, y el pueblo de Israel, ¿no? Sí. Y el rey sí, pero entonces sí, el que tenía miedo ahí era el criado, ¿no? Que él decía, por la situación, no veían ellos como quien estuviera con salida, ellos, pero sí. El rey venía con todo su ejército. Con todo el ejército, sí, señora. Sí, a destruir.
Pero ellos estaban solos. Solos, estaban solos los dos. Entonces este criado tenía mucho miedo porque decía, ahora sí nos van a matar acá, porque no tenían tampoco ninguna salida. Si se iban de ahí, los iban a alcanzar y los iban a matar. Pero Eliseo sí tenía esa fe en Dios. Él tenía esa fe que Dios los iba a ayudar. Los iba a proteger. Porque es que aquí hay una historia muy linda. Es acerca de este rey que quería matar quería ensañarse contra este otro rey. Contra el otro rey de Israel. Dice que él le decía, no vas por ese lado porque el rey te quiere matar. Sí. No vas. Entonces después le dijo, no, voy a matar a este profeta, ¿cierto? Sí, sí. Porque es el que me está dañando todo, Sí. ¿cierto? Que cada rato que iba ya a atacar a este rey no podía porque ya estaba avisado. Porque ya estaba avisado por el profeta. Por el profeta, sí. Pero aquí vemos que Eliseo siempre que en esta situación oró 2 veces, ¿no? Sí. La primera fue cuando oró para que le abriera los ojos al siervo. Y la segunda fue para que él los protegiera y les diera seguir a todos estos soldados. Entonces aquí Dios también vemos que ahí había una salida. ¿no? Porque el rey dijo, ¿dónde está ese profeta? Porque yo lo voy a mandar a prender porque me está dañando el plan que yo tengo. Entonces ahí fue cuando dice que se fueron allá y entonces sitiaron la ciudad para cogerlos, pero ahí es cuando el profeta ora. Ora, sí, señora. Pero el profeta dijo, no se preocupe, Dios está con nosotros y todo su ejército. O sea, nosotros no tenemos, esta es una confianza y es una historia muy linda porque imagínense, Eliseo pudo ver, no sé si él porque lo pudo ver o pudo entender que Dios estaba de parte de él y Dios le pide, el profeta le pide a Dios, Señor, así como yo lo entiendo, abre los ojos de este siervo para que él también pueda ver y entender que no estamos solos y que tú estás peleando por nosotros. Amén. ¿Sí? Y cuando Dios le abre los ojos es que le dice, ay sí, no estamos solos. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos nosotros. Amén. Porque a veces hay momentos donde en medio de la situación, en medio del momento difícil, en medio del problema, sentimos que estamos solos. Que nadie está con nosotros. Decimos, todos me abandonaron, todos se fueron, me dejaron solo. ¿Sí? Sí, estoy siendo atacado por el enemigo y nadie está conmigo. Y a veces hasta nos dicen la gente, es que ni el pastor ni la pastora me llamaron, ¿cierto? Sí, señora. Pero a veces Dios no permite eso porque Dios quiere glorificarse en medio de nuestras vidas y que nosotros entendamos que Él es el que pelea por nosotros. Amén, sí, señor. Más bien oremos que Dios abra nuestros ojos y que miremos la salvación de Dios en el momento en el cual nos estamos sintiendo así. Porque Dios siempre va a estar con nosotros para ayudarnos, para defendernos. Amén. Va a estar con nosotros y con su ejército para pelear por nosotros, así como lo hizo con Eliseo, sí, señora. Y vemos una salida muy maravillosa. Sí, señora. Dice que al final Dios lo que le pidió a Eliseo, que le colocara ceguera a ese pueblo, y Dios le colocó ceguera, ¿cierto? Sí, señora. Y más adelante dice que él lo llevó hasta la ciudad del rey donde quería este rey de Siria llevarlos. Y les dieron comida y los devolvieron otra vez para su casa, no los mataron ni nada. No le hicieron daño, entonces ahí vemos una victoria, que ¿no? una victoria. Salieron. Amén. Entonces usted puede ver allí la historia del pueblo de Israel como es esa, allí en Éxodo 14. Todo. Y aquí también en otra historia en la de Eliseo, en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes 6 desde el 1 lo puede leer completo, ¿no? Sí, o desde el 8 hasta el 33. Hasta el 33. Lo puede leer, sí, señora. Para que ver la gloria de Dios, amén. Cómo se manifiesta. También podemos recordar otra historia en Daniel 3, 14, 28. Entonces vamos a ver la historia de Daniel. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que
he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, que nos librará. Y si no sepas, oh rey, que si no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y entonces estos varones fueron atados en sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y cuando la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y entonces 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor del fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió un ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. Entonces aquí vemos que eso sí era una situación sin salida, ¿no? Porque vemos que nada más calentando el horno murieron varios de los que estaban prendiendo. Y el rey los echó allá en ese horno y ellos no se quemaron, sino que había un ángel ahí. Así cuántos de nosotros estamos en un peligro y nosotros no vemos que hay alguien a nuestro lado que nos está ayudando, ¿no? Que nos está cuidando. Porque ellos, podemos decir, en ese momento no tuvieron escapatoria, ¿no? No, ellos no tenían escapatoria. De pronto, por ejemplo, como hablábamos del profeta, en un momento dado, pues no la tenía, pero pues no le tocó llegar a que lo apresaran el rey, ¿no? En el momento también de Moisés, pues ellos en un momento estuvieron en un tiempo sin salida, ya se veían que iban a morir cuando se les abrió el Mar Rojo. Pero en este caso, ellos en realidad fueron echados a ese fuego ardiente, dice que lo calentaron más veces de lo normal, y que estaba tan caliente que los mismos que le echaron a estos hombres, ellos inmediatamente murieron, al momento se quemaron. Entonces, ¿cómo fue ese milagro tan maravilloso, verdad? Sí. Pero en el 17, pero acá vemos en el 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces ellos también creían en ese Dios, ¿no? Un Dios poderoso que los iba a sacar de ese problema en que estaban. Entonces ahí vemos que Dios también en ese momento era un Dios que les daba una salida. Amén. O sea que hoy podemos decir en cuál situación estás tú, ¿cierto? Amén. Sí, señora. ¿En cuál situación estamos en este momento? ¿Será que en este momento tú estás en ese horno de fuego?
y no te estás dando cuenta que alguien está contigo ahí en medio de ese horno, te está cuidando, te está guardando, aunque estás en el horno, ahí está contigo, o estás en ese frente a ese mar rojo, en una situación que tú dices como que no tengo salida, para donde ya me van a coger, ya me van a perseguir, ya me van a matar, los problemas ya no hay salida, y no te estás dando cuenta que Dios está ahí para extender su mano y abrir ese mar rojo para que tú pases. O de pronto estás como el profeta, ¿cierto? Perseguido, están alrededor tuyo, hay un complot para matarte, ¿cierto? Pero Dios está, y no te estás dando cuenta que Dios te quiere ayudar y que Dios te va a salvar y que Él va a pelear por ti. Porque fue lo que hizo por Eliseo, él peleó por Eliseo y llevar una victoria, ¿sí? Pero sencillamente necesitamos estar tomados, confiados y de rodillas en la presencia del Señor para ver estos milagros. Amén. ¿Cierto? Porque en estos 3 casos vemos que era una situación que era de vida o muerte, ¿no? Porque no tenían escapatoria. Lo mismo lo vemos con Daniel en el foso de los leones. En varias historias de la Biblia hay muchos casos, así que Dios hace salidas donde no las hay. ¿Cuánto no más hará con nosotros, no? ¿Cuántas salidas ha hecho? Sí. Sí. Pero que no están así tan, como vemos en la palabra, y con todos estos profetas que no son así tan fuertes como ellos lo vivieron. Pero Dios está ahí y Dios nos está dando una salida para nuestros problemas. ¿Cuántos testimonios escuchamos de que Dios hizo con nosotros, que Dios ha hecho con todos nosotros? Como bueno, hoy nos contaban testimonios y yo quiero que nos lo cuente porque estamos hablando de estos testimonios que a través de la palabra están escritos y que a veces creemos que solamente son para los que están ahí en la Biblia y que eso no va a suceder con nosotros. No, yo he visto muchos testimonios en mi vida como Dios nos ha guardado y nos ha dado salidas impresionantes en medio de momentos difíciles impresionantes, y la mano de Dios ha estado. El problema es que nosotros a veces vemos más lo natural que la mano de Dios que nos puede ayudar, ¿sí? Nos enfocamos más en el problema que en el que nos puede sacar del problema, ¿cierto? O sea, a veces nos quedamos ahí, no, es que esto está terrible, eso no se va a poder, me quiero morir porque ya no hay nada que hacer. Pero no estamos diciendo, no, Dios, no importa el problema, tú prometiste que me sacarías de esta situación. Yo confío en ti, ¿sí? Yo voy a confiar. Entonces, hay salidas inesperadas para nosotros y podíamos contar muchas, pero bueno, una de ellas es la que usted nos contaba hoy de su hijo. Pues es que a mi hijo le tocaba trabajar hasta las 7, trabajaba todos los días, pero entonces el martes le tocó trabajar hasta la 1 de la mañana. Y yo me asomé a las 9 de la noche para ver si él ya llegaba, porque no me había puesto ningún mensaje ni nada. Entonces habían dos muchachos en la esquina, pero pues estaban como fumando marihuana. Mi otro hijo, mi hijo menor, llegó a las 10:30 porque él también trabaja de 2 a 10. Llegó a las 10, como a las 10:30 llegó. Yo me asomé otra vez y ahí estaban los 2 muchachos todavía. Después al rato volví, me asomé como a las 11, ya no estaba sino uno solo, pues en toda la mitad de la carretera estaba solo uno mirando para todas partes. No sé si era que iba a robar a alguien o qué iba a hacer. Entonces mi hijo me llamó a las 12:30 de la noche, me dijo que ya venía en el carro, y pues yo lo esperé, pero entonces como faltando 10 para la 1 él golpeó. Yo salí rápido y de una vez me asomé y ahí está el muchacho. Y le pregunté a mi hijo que si ese muchacho no le había dicho nada, no le había acercado. Me dijo que no, porque cuando él se bajó del taxi, había un perro grande, como un Doberman, ahí al lado de él. Y lo acompañó hasta la puerta de la casa y después siguió derecho pues para otra parte y se desapareció. Entonces pues yo veo ahí la mano de Dios, que Dios lo estaba protegiendo, porque no se sabe qué ese muchacho que estaba haciendo ahí ni nada, pero no se le acercó ni nada. Pudo haberlo atracado, por ejemplo. Claro. Y no sabe, mire que fíjese que en ese momento Dios ni siquiera permitió que usted se pudiera ver a qué hora llegar a él. No. Para ir a protegerlo, porque Dios quería glorificarse, ¿ve? Sí, amén. Sí, y Señor. Así son muchas cosas, ¿ve? Qué lindo. Y así como ese testimonio vamos a encontrar muchos en nuestro diario vivir, en nuestras vidas.
pero no nos olvidemos que Dios tiene el poder para hacer el milagro, que Él pelea por nosotros, que Él está allí en medio de ese tiempo de dificultad, de ese tiempo de aflicción, que Dios no te ha dejado solo, que Dios no te ha abandonado, que no pelees con el Señor porque tú no ves que Él está haciendo como tú quieres, pero Él sí está actuando, ¿cierto? Aunque sí, señora. no podamos ver, Él está obrando. Él está orando, amén. Para terminar, le damos Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Entonces, si Dios dio a su único Hijo por nosotros, Él también libremente nos dará lo que necesitamos para vivir como más que vencedores en cada situación. En cada problema que tengamos, Él siempre va a estar ahí para ayudarnos, para fortalecernos. Y Él nos dio la salvación, que era una situación sin salida para cada uno de nosotros, ¿no? Nos dio la salvación. Si nos dio esa salvación, que eso era algo que nosotros no podíamos, que nadie no lo puede hacer por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar tantas cosas? Tantas cosas, sí, amén. Señora. ¿Cómo amén. nos va a enseñar tantas cosas? Entonces, él hará una salida donde no hay salidas. Solamente debemos confiar en Él día tras día, ¿no? Estar aferrados en la mano de Él, orando, clamando, intercediendo por nuestros hijos, porque a veces, verdad, nosotros oramos por ellos y Dios los tiene, así ellos no estén en las manos, no estén en los caminos del Señor, pero el Señor los tiene ahí protegiéndolos, guardándolos de todos los peligros. Hay una canción que dice que sendas Dios hará donde piensas que no hay. Amén. Que Él obra de maneras que nosotros no podemos entender. Amén, sí, Señora. Que Él nos va a guiar. Y así se cumple esa palabra. Hay otra adoración que dice por ahí que la última palabra la tiene el Señor. Sí. Amén. Amén. Él hace cosas que nosotros no entendemos y queremos que actúe de nuestra manera, pero sencillamente tenemos que comprender que Él va a actuar de la manera de Él, pero solo tenemos que estar confiados. Confiados. Que ese Dios en el que tú has creído hará algo por ti. Amén. Amén. Que si no es a tu manera, esa es la manera de Él. De Él, sí. Pero creámosle al Señor, porque, por ejemplo, como Daniel y ellos dirían, no, pero ¿cómo es que el Señor permitió que entráramos al horno de fuego? ¿Por qué no nos rescató antes, cierto? Sí. O sea, ¿cómo es que nos va a meter aquí? O sea, uno se pondría a pensar muchas cosas, pero no, Dios quería glorificarse allá en el horno, ¿cierto? Amén. Sí, Señora. En medio de esa prueba, en medio de ese fuego, Él no los iba a dejar quemar. No. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Mire qué palabra tan hermosa la de hoy, para que usted medite en ella y usted hoy, si está pasando por una situación, por un problema, por una dificultad, si usted está en medio de estas situaciones que pueda estar viviendo, de pronto no como la de literal, ¿no? Literal como la de Daniel, que estás en un horno así tal cual, pero si te sientes que estás en un horno, ¿cierto? Sí. Por la aflicción, el momento que estás pasando, o estás en una situación como la de Moisés, que estaban allí ese pueblo atravesando ese mar rojo y que llegó un momento donde no tenían escapatoria, no tenían salida, no tenían para dónde coger, ya sentían que ya no iba a suceder nada. Así puedes estar allí, o sencillamente como el profeta que estaba confiado, pero decía, yo sé que me persiguen, pero Dios hará algo por mí. Dios, sí, amén. Y me va a dar la victoria, del contrario, los voy a llevar, les voy a dar de comer. O sea, son tres situaciones que hoy nos habla la palabra y trae Doris a través de esa palabra. Y nos confronta, ¿no? Y nos confronta fuerte. Porque tenemos que tener esa misma confianza, esa misma fe que tuvieron estos profetas. Amén. Creer en el quién es que nos falta conocer Dios. más a Dios, nos falta como conocer quién es Él. Amén. Y su poder. Amén. Por eso yo quiero que hoy, Doris, oremos, vamos a orar por todas esas aflicciones que podemos estar pasando, para que Dios nos dé la salida, para que Dios traiga paz al corazón, para que Dios abra los ojos de cada persona que está allí, que de pronto en su momento difícil, en su ceguera, no pueden estar bien, no pueden ver lo que Dios está haciendo, ¿sí? Ni que están pasando por esa situación donde dicen no tengo salida. Amén. Sí, y que están metidos en ese horno para que Dios sea glorificándose. Amén. Sí, entonces Señor, yo quiero que oremos. Y usted que está allí, ¿por qué no cierra sus ojos? Y vamos a orarle, Señor, y vamos a darle gracias, y vamos a orar por ti en esta tarde. Y usted puede colocar allí sus peticiones y decir, mire, me está pasando esto, ore por mí,
por tal situación que estoy pasando, no le veo salida. Bueno, pero vamos a estar orando por cada persona que hoy se ha conectado y que está pasando una situación bien difícil. Amén. Sí, señora, bueno. Nuestro Señor y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra preciosa, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, para que nosotros conozcamos, Señor, que tú eres Dios, el Dios de la salida, Señor, que tú eres el que nos da, Señor bendito, esa libertad, Señor, para estar siempre confiados en ti, Señor bendito. Gracias porque tú, Señor, eres el que nos ayuda, el que nos guarda, el que nos levanta, Señor, el que está a nuestro lado, Señor, el que está al lado de nuestros hijos, de nuestras familias, Señor. Gracias, Dios del cielo bendito, yo te doy por cada persona, Señor, que en este momento, Señor, está mirando, Señor, esta predicación, para que seas tú, Señor, obrando en cada aflicción, en cada problema, Señor, porque nosotros a veces pensamos que nuestros problemas son grandes y que no hay ninguna salida, pero tú eres el Dios de la salida, Señor. Gracias, Señor bendito, por cada persona, Señor. Te pedimos que tú abras los ojos de cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan ver tu gloria, Señor, para que ellos puedan conocerte, Señor, para que puedan sentirte, Padre Celestial, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro libertador, que tú eres, Señor, esa puerta, Señor, donde podemos nosotros entrar, para que seas tú siempre levantándonos, Señor. Gracias, Dios del cielo bendito, porque tú has estado con nosotros en todo momento, en todo lugar, Señor. Tú vas con nosotros a donde nosotros estemos, Señor. Tú eres el que nos ayuda, el que nos guarda, el que nos levanta, Señor. A pesar de las aflicciones, de los problemas, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por la pastora, Señor, por el pastor, Señor, por cada una de las personas, Señor, que estamos, Señor, en este lugar, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el que nos ayuda, el que nos levanta, Señor, el que nos toca, Señor bendito, para que seas tú glorificado todos los días, Señor. Que así sea, mi Rey. Ayúdanos, Dios del cielo bendito, a poner los ojos solamente en ti, Señor, a no apartarnos de ti, Señor, a estar cogidos de tu mano preciosa, Padre. A estar, Dios del cielo bendito, siempre, Señor, delante tuyo, Señor, a tener esa fe como la que tuvo Moisés, como la que tuvo Eliseo, así como la que tuvieron Daniel, Cedrat, los tres siervos, Señor, que estuvieron en este horno, Padre, como estos profetas, Padre Celestial, que están en la palabra, Señor, que también tuvieron varias circunstancias, varios problemas, Señor, pero tú, Señor, los sacaste de todo esto, Señor, y están escritos, Señor, en tu palabra, para que nosotros te creamos, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios del cielo bendito, por cada persona que está conectada, Señor. Te pedimos por cada petición, Señor, que ellos tengan, Señor, que seas tú, Señor, levantándolo, Señor. Bendice cada persona, Señor. Ayúdalos, Dios del cielo bendito, todos los problemas que tengan, Señor. Sé tú, Dios del cielo bendito, glorificándote en ellos, Señor. Cada persona que está enferma, Padre Celestial, la ponemos delante de tu presencia, para que seas tú, Señor bendito, levantándolo, Señor, porque tú eres ese Dios que nos levanta, Señor, ese Dios donde tenemos una salida, Señor. Gracias, Dios del cielo bendito, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor bendito. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hoy creemos en el nombre de Jesús que Dios te librará de cualquier situación por la cual estás pasando, y que respuesta hay para tu vida, y que en el nombre de Jesús Dios abre los ojos tuyos para que tú puedas ver la salida pronta, para que tú puedas ver la gloria de Dios manifestada en tu casa, con tus hijos, con tu situación, sea cual sea la necesidad o la situación por la cual tú estás pasando hoy. Amén. Así de que seguiremos orando por sus peticiones. Recuerde que todos los miércoles y todos los viernes, hoy miércoles a las 8 de la noche, de 8 a 9, tenemos tiempo de oración, para que también usted ponga allí sus peticiones y estemos orando por sus peticiones. Los viernes de 8 a 9 de la noche también estamos allí orando. Y también los jueves a las 7 de la noche nos conectamos para escuchar la palabra del Señor, y los sábados a las 10 de la mañana nuestro tiempo de ayuno, y los domingos te invitamos para que te conectes a nuestro tiempo familiar con el Señor y recibir también en familia esa palabra del Señor. Así que estamos en casa, podemos conectarnos todos, y todos también
adorar al Señor. Seamos como estos 3 hombres que no importa las circunstancias, adoraron al Señor y dijeron: no vamos a cambiar a nuestro Dios para postrarnos allí ante otros dioses. Bueno, entonces Doris, muchas gracias, muy bonita esa palabra que Dios ha traído a tu corazón para compartir hoy. Que el Señor te siga dando palabra de bendición. Gracias, Amén. pastora. Bueno, hasta en otra próxima Oportunidad. Amén. Bueno, y que el Señor les continúe bendiciendo grandemente.